Fundamentos de cirugía plástica para el estudiante de medicina, médico general y otros estudiantes del área de la salud. Vamos a revisar el capítulo 9 correspondiente a los lunares, tumores benignos de piel y cáncer de piel desde la óptica de la cirugía plástica, ya que esta es una entidad en la que frecuentemente nos vemos envueltos en el tratamiento de los cirujanos plásticos y en el que casi con seguridad ustedes se van a tener que ver envueltos todos los días. Revisaremos por tanto entonces los aspectos más prácticos del tratamiento de cáncer de piel en cuanto a su diagnóstico, prevención y algunos aspectos curativos. No existe un solo ser humano que tenga la piel absolutamente limpia, siempre tenemos alguna mancha, algún lunar, algo que nos haga dudar de si existe o no cáncer, ya que la piel es el sitio más frecuentemente afectado por el cáncer y las estadísticas son tan abrumadoras que un solo cáncer como el carcinoma vasocelular es más frecuente que todos los otros cánceres de la economía corporal juntos. La piel es pues de nuevo el órgano más extenso y es un asentamiento frecuente de tumores, manchas, pecas y lunares. La piel tiene dos componentes básicos: la dermis, compuesta por fibroblastos principalmente, y colágeno, en donde se asientan terminaciones nerviosas, linfáticos y vasos. Separada de la dermis por una membrana basal, a este nivel se encuentra la epidermis, que es tal vez el órgano más importante de la piel. La epidermis se compone principalmente por queratinocitos, que son estas células de forma cuboidal que tienen como finalidad crecer y reproducirse, irse diferenciando, perdiendo cada vez su forma más cuboidal y volviéndose más espinosa, más alargada y finalmente terminando siendo una capa de queratina, que es la cubierta más externa de la piel. Dentro de la epidermis también se encuentra otro grupo celular muy importante, aproximadamente equivalente al 10%, que son estas células dendríticas originarias del neuroectodermo, que tienen la función de producir melanina y que son denominadas como melanocitos. Estas células señaladas aquí en rojo son denominadas células de Merkel y estas células de azul son denominadas células de Langerhans. Todas ellas pueden ser asiento frecuente de algún tumor, en especial los queratinocitos y los melanocitos. Cuando un tumor sobrepasa la membrana basal, se habla de que es un tumor invasivo, y cuando un tumor alcanza la circulación y se va por ella por vía arterial, venosa o linfática, ya entonces es un tumor metastásico. Las células epiteliales, queratinocitos, se reproducen y migran hacia la superficie en un tiempo aproximado de 30 días. Es una tasa de reproducción extremadamente alta, con una replicación muy alta. La exposición a nuestra estrella más cercana con la radiación ultravioleta puede producir cambios a nivel del genoma de los queratinocitos, concretamente en el gen P53, en donde se producen daños de la piridina que terminan haciendo que ese gen P50 quite su factor protector, P53 quite su factor protector, y estas células que crecen anormalmente podrían replicarse de manera anormal sin que sufran el fenómeno de muerte natural o apoptosis, volviéndose queratina inerte. De igual manera, la radiación ultravioleta disminuye los mecanismos inmunológicos de las células de Langerhans y otras células que pueden hacer que esta replicación anormal o las células anormales se perpetúen y se produzca entonces la aparición del carcinoma. De igual manera, sabemos entonces que la exposición solar puede producirnos un daño progresivo
Y digamos, haciendo el símil con una tarjeta de crédito o con una cuenta de ahorros, podríamos decir que todos nacemos con un capital solar y que no hay ingresos y que cada exposición solar es un retiro y que finalmente, si no tenemos juicio y no tenemos una cultura de protección solar, hacia los 18 años ya hemos terminado todo nuestro capital solar y se nos irá acumulando un daño progresivo de nuestra piel. Y es que la exposición solar pues, es un daño acumulativo que va aumentando con la edad, que es más fuerte aquí en el trópico, donde nos da en un ángulo más directo el sol. La exposición a la luz ultravioleta del sol nos produce envejecimiento y nos produce lesiones premalignas que finalmente pueden terminar siendo cancerosas. Los cambios solares característicos son estos: elastosis es la pérdida de la elasticidad de la piel, retidosis es la aparición de estas arrugas características por daño solar, queratosis son unas lesiones costrosas que finalmente terminan convirtiéndose en carcinomas escamocelulares o vasocelulares. Hay algunas variedades clínicas de este daño solar, como estas lesiones de queratina que crecen como un cuerno en la piel y con queratosis, y lo llamamos entonces un cuerno cutáneo. Las lesiones queratósicas costrosas pueden también tener cambios pigmentarios y semejarse a esto, muy característico de daño solar. Existe además una predisposición genética en algunas personas, por ejemplo como los albinos, los pacientes con xeroderma pigmentoso y otros pacientes que pueden tener los síndromes de nevus vasocelulares y síndrome de Gorlin, que tienen predisposición genética especial a la presencia de carcinomas cutáneos. El uso de cigarrillo, el trauma repetido, el alcohol y algunos virus pueden producir también lesiones que terminan siendo carcinomas de piel. Bueno, estos pacientes fumadores o con exposición solar crónica, donde aparecen este tipo de lesiones que terminan siendo un carcinoma escamocelular de piel. Los dos tipos más comunes de cáncer de piel son el melanoma y el cáncer no melanoma. El cáncer no melanoma es el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. El melanoma se presenta aproximadamente en 0.13 de cada 1000 habitantes, o lo que equivaldría a lo mismo 1 de cada 7700. Y el carcinoma vasocelular es extremadamente frecuente, sobrepasando por 10 los melanomas, siendo entonces de 11 por 1000 o 1 de cada 90, y el escamocelular 1 de cada 330. Según reportes de la Liga contra el Cáncer de Colombia, se presentan 70.000 casos nuevos de cáncer de piel al año. Es decir, ustedes van a ver pacientes con cáncer de piel y podrán hacer un efecto muy benéfico desde el punto de vista preventivo, y si saben orientar bien estos pacientes, podrán hacer mucho beneficio desde el punto de vista curativo, obteniéndose un beneficio global de la salud de la comunidad. El melanoma entonces es el menos frecuente de los tres, pero es el más mortal, ya que puede dar metástasis linfática y tiene poca respuesta al tratamiento. Así pues que el mejor tratamiento es la prevención y básicamente la detección precoz, porque el melanoma, si se detecta en un estadio temprano, puede ser curable. Característicamente, el melanoma puede dar metástasis linfáticas, pero también da metástasis hemáticas y lesiones satélites. Cuando tenemos un melanoma tan avanzado como este, el pronóstico es bastante desfavorable. Los factores de riesgo para melanoma pues son obviamente la exposición solar, el tener piel clara, el tener muchas lesiones pigmentarias en la piel, el haber tenido un melanoma o tener historia familiar de melanomas. El melanoma entonces tiene un factor de riesgo de 1 en 90 en cada periodo de vida y se presenta a veces en pacientes muy jóvenes. Se presenta más en blancos y antes de la era actual industrial, cuando éramos más agrícolas, era más frecuente en hombres. Sin embargo, ahora es igual en hombres y mujeres, y se dice que se va a incrementar mucho en los próximos años. Mientras más cerca nos encontremos del trópico, vamos a tener más posibilidades de tener melanoma. Existen varios sistemas de clasificación de la severidad del melanoma y que van relacionados directamente con el pronóstico. La más conocida es la clasificación de Clark,
que se clasifica de 1 hasta 5 de acuerdo al grado de invasión. Sin embargo, tiene mejor correlación clínica una clasificación conocida como Breslow, en la que simplemente se habla de los milímetros. Un Clark 5 compromete toda la piel y llega hasta el tejido subcutáneo, mientras que un Clark 1 no ha pasado todavía la membrana basal. Lo que suele suceder igualmente entonces con un Breslow 1 es que se encuentre por arriba de la membrana basal, mientras que un Breslow 5 tiene bastante correlación con lo que es un Clark 5. La importancia de estos niveles es que si nosotros detectamos un melanoma en los estadios tempranos, cuando todavía no ha pasado la membrana basal o cuando apenas le está comenzando a pasar, el pronóstico de sobrevida a los 5 años es cercano al 100%, mientras que esto decae dramáticamente cuando tenemos profundidad mayor de 1.5 milímetros. El pronóstico entonces del melanoma depende de si ha pasado o no la membrana basal. Cuando el melanoma ha pasado la membrana basal y puede alcanzar los linfáticos o los vasos, ya existe posibilidad de que la enfermedad sea sistémica. Normalmente sospechamos un melanoma cuando tenemos una lesión pigmentaria de colores variados, cuando es asimétrica, cuando es elevada, cuando tiene irregularidad en su perímetro, cuando está ulcerada. Pero no olvidar que también puede haber melanomas amelánicos. Aquí es importante la mnemotecnia del ABCD. A de asimetría, B de bordes irregulares, C de colores variados, D E de elevación, D de diámetro mayor de 6 milímetros. Existen varios tipos de melanoma, el más frecuente es el de diseminación superficial, siendo muy agresivo el melanoma acral, que es el melanoma que se presenta en las zonas donde normalmente no hay pigmentación, como son las palmas y las plantas de los pies. Esta es una lesión característica de melanoma con su ABCD. Observen que es una lesión de más de 6 milímetros de diámetro, de colores variados, que característicamente puede ser un melanoma, como lo es esta o como lo es esta otra. Esta corresponde a un melanoma léntigo maligno. Se dice léntigo porque asemeja como una lenteja, pero tiene todas las características que le mencionaba del ABCD. A de asimetría, B de bordes irregulares, C de colores variados, D de diámetro mayor de 6 milímetros y E de elevación. Si se quiere, se podría añadir otras como la F de feo o de funny en inglés. El melanoma acral es el melanoma que aparece en las extremidades y miren cómo es de característica esta lesión. De nuevo es asimétrica, de colores variados, de bordes irregulares, etc. El tratamiento del melanoma suele ser la resección amplia con márgenes que varían de acuerdo a la ubicación y profundidad. En algunos casos es necesario hacer el vaciamiento axilar y existen algunas técnicas, el vaciamiento ganglionar, en algunas técnicas como la de nódulo centinela permitiría evitar en algunos casos vaciamientos innecesarios. Las terapias ayudantes pueden en algunos casos ser de utilidad, aunque se cuestiona mucho su utilidad, ya que el tratamiento ha de ser mejor y más simple cuando tenemos una lesión inicial que cuando tenemos una lesión avanzada. Los tratamientos pueden ser tan complejos como en este caso, que es una resección local amplia y reconstrucción con un colgajo. Estos son los injertos de la zona donadora, y casos más severos en los que a veces hay que hacer hasta amputación. Resecciones con margen y en este caso reconstrucción con un injerto de piel total. Cuando se considera que hay posibilidad de metástasis ganglionares, entonces se hace necesario hacer el vaciamiento. También cuando hay nódulos en tránsito, cuando hay residuos locales. Sin embargo, los vaciamientos innecesarios se pueden evitar con la técnica conocida como el ganglio centinela. El ganglio centinela se hace entonces inyectando un colorante o una sustancia radioactiva antes de hacer la resección. Esta sustancia radioactiva o colorante va a viajar por los linfáticos y nos va a marcar el ganglio a donde primero llega este colorante. Allí entonces se toma
este ganglio, que llamamos centinela, se envía a biopsia por congelación, y si está comprometido es bastante probable que estén comprometidos los otros ganglios de la cadena y haya necesidad de completar la resección. Las terapias complementarias entonces suelen ser la radioterapia y quimioterapia, algunos tratamientos biológicos, como les decía, de utilidad dudosa. El diagnóstico diferencial del melanoma es con las lesiones pigmentarias de la piel. Recuerden entonces esta mnemotecnia del ABCD, que nos ayudará a aclarar suficientemente cuándo es o no un melanoma. El ABCD de dudas. Si tenemos dudas ante una lesión pigmentaria, es mejor considerar la opción de resección. Diagnósticos diferenciales, los que quieran, pero desde la uña encarnada, la tiña negra, los hematomas, las queratosis, las manchas seniles, el mismo carcinoma vasocelular suele ser un diagnóstico diferencial. La tiña negra podría ser un diagnóstico diferencial de melanoma. Este es un melanoma mientras no se demuestre lo contrario. Afortunadamente el melanoma no es el cáncer más frecuente de piel, sino el carcinoma vasocelular y seguido del carcinoma escamocelular. Es el tumor más frecuente de todos los humanos, ocupa aproximadamente una tercera parte de todos los cánceres. Se presenta generalmente en áreas de exposición solar, pero también puede presentarse en áreas de no exposición solar. Generalmente está asociado a la exposición al sol, pero también puede ser por exposición a químicos, por úlceras crónicas, por lesiones virales y en algunos casos por inmunosupresión. El vasocelular entonces generalmente se ubica en la cabeza y en el cuello, es muy frecuente. Generalmente no da metástasis, esto es una característica importante y es una pregunta de examen siempre en todas partes. El carcinoma vasocelular no da metástasis, pero sí puede ser localmente muy agresivo. Su tratamiento suele ser fácil, aunque existen algunas posibilidades de recidiva. Este es un carcinoma vasocelular típico en la zona de la boca de un paciente. Observen que es una lesión nodular, brillante, con neovascularización. El aspecto es como si fuera de cera brillante. En algunos casos se puede ulcerar y puede tener cambios pigmentarios. Lesiones como estas son muy características de un carcinoma vasocelular. El tratamiento del carcinoma vasocelular es la resección con márgenes y reconstrucción. En este caso vamos a trasplantar un pedazo de piel allá, lo que llamamos un colgajo romboidal. En algunos casos puede servir la radioterapia y la quimioterapia, en especial en pacientes en los que no se puede hacer tratamiento quirúrgico. Si nosotros dejamos progresar un carcinoma vasocelular, no va a dar metástasis, pero localmente puede ser muy agresivo, invadir por ejemplo el ojo, inclusive el mismo cerebro, y producir mucha morbilidad y muerte. Sin tratamiento, el carcinoma vasocelular puede ser bastante grave y puede llevar a mucha enfermedad, a mucho dolor, a secuelas muy graves por tratamiento quirúrgico y a la muerte. Simplemente para mostrarles la severidad a la que puede llegar un carcinoma vasocelular no tratado. Por eso nuestro deber es orientar adecuadamente a estos pacientes para que reciban el tratamiento en las fases iniciales y no en fases tardías como esta. El carcinoma escamocelular, por otro lado, es el segundo más frecuente de cáncer de piel, aproximadamente un 15% de los cánceres de piel. Es conocido también como espinocelular o epidermoide. Tiene una característica y es que da posibilidad de metástasis, en especial los que se ubican en los labios y en la zona lateral de la cara, que pueden migrar fácilmente hacia el cuello. Generalmente se tratan de manera similar al vasocelular, pero el margen puede ser un poco más amplio y en algunos casos se puede considerar la necesidad del vaciamiento ganglionar. Este es el carcinoma escamocelular típico que se reseca con margen, y en este caso estamos tratando unas lesiones premalignas conocidas como leucoplasias, las cuales se tratan por resección. Vamos a retirar la parte roja del labio, eso se llama una vermillonectomía o vermellonectomía, es decir, si quisiera una queilectomía, más la resección de la lesión,
para hacer una reconstrucción y curar a este paciente. El diagnóstico diferencial del carcinoma escamocelular es con las verrugas y con otro tipo de lesiones ictiósicas y queratóxicas de la piel. El carcinoma escamocelular puede tener una variedad similar a una dermatitis o a una micosis y se conoce como enfermedad de Bowen, que requiere generalmente tratamiento médico o quirúrgico. Existen otras lesiones carcinomatosas como el Paget, que es el carcinoma ductal de la mama, y el Paget vulvar o de los genitales o Paget extramamario, que también puede tener extensión cutánea de adenocarcinomas del recto y de los genitales. Exactamente, entonces, la dermatitis del pezón, el diagnóstico diferencial es la enfermedad de Paget. En las cicatrices, cuando tenemos estas lesiones proliferativas en cicatrices crónicas como esta de quemadura, tenemos que pensar en que esto es un carcinoma escamocelular y se conoce como úlcera de Marjolin. La resección puede necesitar ser tan amplia como esta para reconstruir con unos injertos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de los carcinomas escamocelulares, tenemos que tener en cuenta que se pueden asemejar a herpes, a candidiasis, a queilitis. Lo más lógico de pensar es que una paciente que se presente con ulceración crónica del labio inferior no tenga un problema infeccioso, sino un problema de carcinoma. La prevención entonces va desde la educación para cambio de conductas de exposición solar. No debemos exponernos indebidamente al sol, debemos usar ropa antisolar, medicamentos antisolares de distintos factores de protección adecuadamente aplicados sin dejar parches. Debemos cubrirnos nuestras áreas expuestas con ropas de trabajo adecuadas. Debemos hacer un diagnóstico precoz y nosotros como médicos estamos en el deber de examinar adecuadamente nuestros pacientes y en algunos casos hasta de tomar biopsias para detectar los carcinomas. Debemos tener en cuenta que las queratosis, que son esas lesiones costrosas que vimos, pueden producirnos carcinomas y se deben detectar y retirar. Lo propio con las leucoplasias, esas lesiones blancas de los labios y de los genitales. Las lesiones lentiginosas o manchas pigmentarias que vemos en la piel pueden estarnos ocultando un melanoma. Lo mismo podría suceder en los nevus pilosos gigantes, en los nevus displásicos y los nevus sebáceos de Jadassohn. Estos tres nos pueden llevar a melanoma y el nevus sebáceo de Jadassohn nos puede llevar generalmente a carcinoma vasocelular o carcinoma sebáceo. Si nosotros tomamos fotografías y las ampliamos, podemos ver, si guardamos en los teléfonos celulares de nuestros pacientes las fotografías, podemos hacer seguimientos. Podemos tomar biopsia de lesiones sospechosas. Si tenemos una lesión sospechosa de melanoma y tomamos una biopsia como esta, podemos estar salvando una vida. El seguimiento del resultado de la patología es extremadamente importante para definir la ruta de tratamiento que le debemos dar al paciente. Si no sabemos qué hacer, debemos consultar y enviar el paciente a un especialista. Si tenemos dudas ante un lunar que tenga el ABCD, pues entonces debemos enviarlo para biopsia y resección. El seguimiento con las fotografías y viendo si crece durante los meses subsiguientes podría ser suficiente para determinar si se trata o no de un melanoma. Puede haber melanomas ocultos en estas lesiones que llamamos nevus pilosos congénitos gigantes, que a veces no son tan gigantes y que pueden ser tratados con resección, aparte del seguimiento. El nevus sebáceo de Jadassohn, extremadamente común, es necesario resecarlo para evitar que se formen este tipo de lesiones que pueden terminar en carcinomas sebáceos o carcinomas vasocelulares. Si nosotros tenemos dudas con respecto a un paciente de si tiene o no carcinoma de piel, debemos remitirlo. Generalmente, si el paciente necesita tratamiento quirúrgico extenso, como un caso como este en una paciente albina, pues será mejor remitirlo a cirugía plástica. Lesiones más pequeñas que puedan ser fulguradas o tratadas médicamente, generalmente las trata mejor el dermatólogo. Mientras más precoz sea el tratamiento, mejor es el resultado y menos mórbida el tratamiento quirúrgico.
un vaso celular, otro vaso celular, tratados por resección con resultados muy razonables. Más grande la lesión, más difícil el tratamiento, más mórbido y más posibilidades de recidivas. Más grande el carcinoma, más difícil el tratamiento. Los tratamientos pueden ser a veces muy complejos, con resecciones muy amplias que requieran reconstrucciones complejas, como en estas pacientes en donde tenemos que utilizar colgajos. Cuando hay posibilidad de que recidiva, pues entonces esto lo tendremos atento en los seguimientos. Recordemos que estos pacientes, como el daño solar es generalizado, pueden tener lesiones multifocales. Entonces tenemos un carcinoma vasocelular, pero podemos tener otros pequeñitos y tener también lesiones premalignas. Así que debemos entonces estar atentos, siempre sospechando y actuar en consecuencia, tomar biopsias cuando sean necesarios, reclamando los resultados, remitiendo a estos pacientes al especialista sin ahorrar costos administrativos. La protección es una buena conducta para todos, es una conducta educativa que tenemos que promover. Les recomiendo entonces revisar el tema en el libro de Fundamentos de Cirugía Plástica de la Corporación de Investigaciones Biológicas, el capítulo 9, en donde podrán encontrar no solo todo esto que hemos mencionado, sino los aspectos más prácticos de tratamiento y de prevención del cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Muchísimas gracias.